Muy buenas noches. Es un gusto para mí estar con ustedes esta noche y poder juntos seguir estudiando las Escrituras. Estamos estudiando el libro de Génesis, estos jueves de Génesis, donde al estudiar Génesis te das cuenta y conocemos lo que es el origen de absolutamente todo, todo, todo. Hoy es un capítulo muy especial, bueno, dos capítulos. Hoy vamos a abarcar dos capítulos. A partir del capítulo 5 ya va a ir un poco más ágil la información, pero el día de hoy vamos a analizar y vamos a estudiar una parte muy importante del final o más bien la mitad del capítulo 4 y el capítulo 5, que es una genealogía. Pero más allá de estar analizando cada genealogía, el mensaje que trae de Dios hacia nosotros es bastante fuerte, bastante importante. La gloria del hombre, Génesis 4 y 5. ¿Y por qué le titulé la gloria del hombre? Como lo vamos a estudiar el día de hoy, vamos a ver precisamente los primeros versículos. Vamos a retomar este estudio. Dice, gracias pastor, de su parte, con mucho cariño, saludos a su bella familia. Muchas gracias, mi querida Miriam. Vamos a retomar esta historia de Caín. Vamos a retomar esta historia porque es muy importante para poder entender mejor el capítulo 5, porque cuando tú lees el capítulo 5 de Génesis dices, pues es una genealogía, ¿no? Vivió tantos años y murió, vivió tantos años y murió, y es hijo de fulanito de tal, y vivió tantos años y murió, y dices, oh, qué vergüenza, perdónenme ustedes. Y dices, bueno, leo el capítulo 5, pero ¿qué podemos encontrar ahí? Si tú y yo analizamos como lo vamos a hacer, el capítulo 4 ahorita, vamos a entender mejor lo que resalta en el capítulo 5, y es algo triste y es algo fuerte. Vamos a retomar el capítulo 4, ¿me acompañan a orar? Padre, te damos gracias por tu hermosa palabra, te pedimos que nos dirijas en este estudio, Señor, y háblanos a través de tu preciosa palabra, Señor. Queremos conocerte más, queremos que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento y poder deleitarnos en tu palabra y vivir tu palabra, Señor. Bendigo cada familia que está conectada, Señor, y te doy gracias por darme el privilegio de compartir tu hermosa palabra esta noche. Amén. Pues vamos, estamos en permíteme, Génesis capítulo 4. Vamos a Génesis capítulo 4, lo voy a poner aquí en pantalla. Desde el versículo 8 vamos a retomarlo para ir viendo estas características, estos rasgos de carácter de Caín. Como saben, Adán y Eva tuvieron muchos hijos. Pero dentro de esos hijos, los primeros hijos que tuvieron fue Caín y Abel. Y dijo el versículo 8, y Caín dijo a su hermano Abel, salgamos al campo. Si recordamos el contexto, es cuando Abel y Caín trajeron una ofrenda a Dios y Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, pero no vio con agrado la ofrenda de Caín, Y Caín se enoja, ¿no? Y Dios le dice, ¿por qué decae tu semblante? Vuélvelo a intentar. O sea, Dios es un Dios de nuevas oportunidades, algo que muchas veces nosotros nos negamos o le negamos a los demás. Entonces, en vez de corregir, en vez de arrepentirse, en vez de buscar agradar a Dios, lo que hizo fue albergar coraje, odio, celos en su corazón contra su hermano y seguramente contra Dios también. Entonces, ese es el contexto. Después de ese contexto, Caín le dice a Abel, le dice, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel? ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y este es un pasaje que nos ayuda y es lo que vamos a analizar ahorita.
el carácter de Abel. Número uno, cuando le dice salgamos al campo al hermano, él ya sabía lo que iba a hacer. Por lo tanto, dentro del carácter, dentro de los rasgos de carácter de Caín, era precisamente una persona que planeaba el mal, porque no fue que en el momento ya estando en el campo mató a su hermano, sino que lo planeó. Y qué corazón tan negro alguien que planea el mal hacia el prójimo. Y cuando dice salgamos al campo, lo que está haciendo es planear lo que va a hacer. Ya después vemos al final del capítulo, del versículo 8, que lo logra. Él mata a su hermano. Y luego cuando Dios lo confronta con lo que él hizo, lo primero que hace en el versículo 9 es negarlo. No sé, dice, ¿dónde está tu hermano? Abel, por supuesto que Dios ya sabía, pero le está dando la oportunidad de que él confiese. Pero el rasgo de carácter de Caín es mentir. Mentir, era un mentiroso, era alguien que planeaba el mal. Dice, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Es irreverente al creador del universo. O sea, no se ubica quién es él y con quién está hablando. No tiene temor de Dios. Y vemos en estos versículos precisamente algo muy importante del rasgo de carácter de él. Irreverente a la autoridad, mentiroso, asesino despreocupado por su misma familia, que era Abel. Y por otro lado, también era una persona que planeaba, maquinaba el mal. Era una persona así. Y vemos también aquí a lo largo del pasaje, vemos que Abel también andaba en sus propios caminos. Él es y sus decisiones traen consecuencias, como lo vamos a ver también. Pero vamos a continuar con la siguiente slide. Vemos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 6 algo muy importante. Cuando aquí voy a regresarme, porque algo muy importante Dios le dice. Versículo 10 dice, y él le dijo, o sea, Dios dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Lo que Dios le está diciendo es, ¿sabes qué? La sangre de tu hermano está clamando por justicia desde la tierra. Y algo muy importante que debemos de entender como humanidad y como cristianos. ¿Sabes qué? La muerte no es el final. La muerte es el inicio de la eternidad. La muerte no es el final del capítulo, no es el final de la historia. La muerte es el inicio de una eternidad para condenación o para vida eterna. Lo que sí vemos aquí claramente es que sí hay algo después de la muerte, y también vemos que aún después de la muerte clama por justicia. Y esto es importante porque también lo vemos en Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 6 vamos a ver este versículo. En Apocalipsis capítulo 6, voy a leerlo, dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco más de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como la tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo el monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre,
se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Esto es muy importante, querida familia, porque la palabra de Dios nos enseña claramente que la muerte física no es el final de la historia, y que aún los que sufrieron en esta tierra, en este mundo temporal, los que sufrieron, los que fueron asesinados, los que murieron a causa del evangelio, los que fueron presa de la injusticia, debemos de recordar que hay alguien que está sentado en su trono y va a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Es un Dios que está sentado en su trono y es soberano, y Él va a juzgar. Y muchas veces la gente dice: pero ¿por qué, Dios, no haces algo? ¿Por qué, Dios, no castigas? ¿Por qué, Dios, permites? ¿Por qué, Dios, permitiste que mataran a Abel? Tú estabas ahí, tú estabas viendo. ¿Por qué permitiste que pasara esto, que pasara lo otro? Y es un grito de dolor, pero es un grito con los ojos puestos en el hoy y el ahora. Porque después de la muerte viene lo real, viene lo eterno. A nadie se va a escapar de Dios. Como dice el final de este capítulo 6, estos últimos versículos que leímos: ¿quién podrá escaparse de la ira del Cordero? Y sí, el Cordero de Dios, Jesucristo. ¿Quién se puede escapar de su ira? Él es juez justo y nadie se escapa. Y la sangre aún de aquellos justos claman por justicia, y esa justicia llegará. No te equivoques. Habrá personas que creen que engañan al ser humano. Habrá hombres que creen que engañan a su mujer porque no los ha cachado. Habrá mujeres que creen que engañan a su esposo porque no los ha cachado. Habrá hijos que engañan a sus padres porque no los han cachado. Habrá políticos que engañan al pueblo porque no los han cachado. Habrá personas, empresarios, que podrán manipular la información porque creen que no los han cachado. Habrá secuestradores, habrá narcotraficantes, habrá delincuentes, habrá asaltantes, habrá abogados que se dejen comprar o jueces que se dejen comprar y creerán que no los han cachado. Pero es tener una vista tan corta de no saber que un día su corazón va a dar un último latido y la eternidad donde la van a pasar. Y el que es juez de jueces, la máxima autoridad que está sentado en su trono y que va a gobernar el mundo entero y hará justicia. Él escucha el clamor y la sangre de los inocentes y Él hará justicia. Habrá políticos que creen que se salen con la suya porque aprueban leyes que van en contra de Dios. Y dice la palabra de Dios que este planeta Tierra cada vez va a estar más en tinieblas y en tinieblas. No dice que se va a poner mejor, dice que van a venir cosas peores y cada vez el mundo va a estar más en tinieblas, y tú y yo lo podemos ver. Delante de nuestros ojos estamos viendo cómo este mundo está cada vez más en tinieblas. Pero adivina qué, hay alguien que está sentado en su trono y va a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Y quiero pasarles una estadística. En la Ciudad de México se aprobó el aborto hace ya varios años. Y dice las estadísticas oficiales que del 2016 al 2020 ni siquiera están actualizadas, al 2022 como estamos,
Pero del 2016 al 2020 fueron realizadas 79.383 interrupciones legales, es decir, asesinatos de bebés. Y no es interrupciones, no es interrupción, porque algo que interrumpes lo puedes continuar. Y el asesinato ya no lo puedes continuar, no es interrupción, es asesinato. Una interrupción, interrumpes, pero después puede continuar la persona. Pero ¿quién puede continuar un embarazo después de una interrupción, como le llaman? Nadie. Es asesinato. Manipulan el lenguaje para que la gente lo vaya asimilando así. Pero estamos viendo la estadística de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México. Desde el 2016 al 2020, los legisladores y el gobierno de la Ciudad de México tiene bajo sus hombros, tiene en sus manos la sangre de 79.383 bebés que fueron asesinados legalmente. La sangre de esos bebés, la sangre de esos niños y niñas claman por justicia a Dios. Y como vimos en Apocalipsis capítulo 6, ¿sabes qué? Se les ha dado que se vistan de blanco y que esperen un tiempo, un poco más de tiempo. ¿Por qué? Porque va a haber un día donde va a ser el juicio de Dios sobre el planeta Tierra y sobre cada uno de nosotros. Bueno, sobre los hijos de Dios no, porque nuestro juicio ya fue en la cruz de Cristo. Pero todos aquellos que rechacen a Cristo, su juicio vendrá sobre ellos. Qué tristeza es creer que nos salimos con la nuestra y no entender que Dios no quiere castigar ni juzgar a nadie, quiere salvar, por eso envió a su Hijo. Pero el hombre ha decidido rechazar al Hijo de Dios. Ha decidido rechazar al Hijo de Dios para vivir a su manera. Y es lo mismo que hizo Caín. Caín lo que hizo fue a mi manera. ¿No me aceptas a mi manera? ¿A él sí lo aceptas? Me enojo y lo mato. Te miento como si pudieras mentirle a Dios. Pero vamos a continuar leyendo. Génesis capítulo 4, versículo 11. Ahora pues maldito serás tú de la tierra, dijo Dios, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, fíjate muy bien la respuesta de Caín, porque habla del carácter de Caín, habla de la naturaleza caída de Caín, como ya lo hemos estado viendo. Pensaba, maquinaba, planeaba el mal, asesinó, mintió, era soberbio, rebelde contra la autoridad que es Dios. Y vamos a ver lo que dice. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi pecado. ¿Hubo arrepentimiento en Caín? Grande es mi pecado, perdóname, Señor. Perdóname, Señor, hice mal, grande es mi pecado. No, grande es mi castigo para ser soportado. Ese es parte de una persona que está completamente en tinieblas, una persona que no reconoce su responsabilidad, una persona que no reconoce su culpa, sino que lo que hace en sus tinieblotas es el mártir. Pobre de mí, pobre de mí. Grande es este castigo contra mí, egocéntrico, en tinieblas. Una persona que ahora es mártir. Ahora, grande es este castigo. O sea, grande es este castigo. Maquinaste, asesinaste, le intentaste mentir al creador del universo y te rebelaste contra el creador del universo. No cuidaste de tu hermano menor.
Y cuando Dios castiga, porque siempre va a castigar el pecado, grábatelo, siempre Dios va a castigar el pecado. Siempre. Porque Dios es un juez justo. Y si es un juez justo, Él tiene que castigar el pecado. La gran diferencia es dónde lo va a castigar. Lo va a castigar en Cristo Jesús si lo aceptas como tu Salvador, como tu abogado. Y si rechazas a Jesús, Dios va a castigar el pecado en ti. Tu pecado. Una vez alguien me dijo, es que Jesús es un vanidoso, porque entonces, si no lo acepto, me manda al infierno. No, no es así. Estás muy equivocado, estás muy equivocada, porque sabes que tú vas a ir al infierno por tus pecados. No porque Cristo te mande al infierno. Cristo vino a salvar. Tú vas a estar en el infierno y vas camino al infierno por tus pecados, por tu rebeldía, por romper la ley de Dios, por querer vivir a tu manera, por hacer un lado a Dios de tu vida. Por eso vas a ser castigado, por tus pecados. Por eso vas a ir al infierno. ¿Por qué? Por tus pecados. La gran diferencia es que Cristo vino a salvarnos, es el único bote salvavidas. Y si tú rechazas al único bote salvavidas, el castigo de tu pecado va a caer sobre ti. Pero si recibes a Cristo como tu Señor, como tu Salvador, entonces mi pecado, el castigo de mi pecado, Cristo lo recibe en mi lugar, en esa cruz. Por eso soy perdonado. Porque mi juicio ya fue en esa cruz. Aquí estamos viendo a Caín, literalmente, en vez de arrepentido, enojado con Dios. ¡Ay, duro es mi pecado! Una persona que se pone de mártir, de víctima. Pues yo soy víctima. No, no eres víctima. Eres un ciego, desventurado, apartado en tinieblas. Y eso es la naturaleza de un hombre apartado de Dios. Un hombre que está en tinieblas, y los rasgos de un hombre que está en tinieblas es literalmente no reconoce su responsabilidad, no reconoce su culpa, la culpa es de los demás, y también, ¿sabes qué? Es víctima. Es víctima. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, de tu presencia me esconderé. Otra característica también de un hombre que está apartado de Dios y que está en tinieblas. No se acerca a la luz para que sus obras no sean reprendidas, como ya lo hemos estudiado en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 19. Ahí lo puedes checar. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque aquel que hace lo malo no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces literalmente, ¿sabes qué? Me voy a esconder de ti. Me voy a alejar de ti. En vez de clamar, en vez de suplicar perdón, en vez de arrepentirse, ¿sabes lo que hace? Me alejo de ti. La pregunta es, ¿qué hay fuera de Dios? Juicio. ¿Qué ganas alejándote de Dios? Soledad, falta de propósito, depresión. Solo en Cristo hay paz, hay perdón, hay una nueva vida. Solo restaurando nuestra relación con Dios podemos tener propósito en nuestras vidas. Pero la naturaleza del hombre pecador que está en tinieblas son estos rasgos de carácter precisamente de Caín. De tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Pues cualquiera que me hallare, pues ¿quién? ¿Que no eras el único? No, porque mucha gente te va a querer confundir diciendo, ¿de dónde sacó Caín a su esposa? Pues déjame decirte que Adán y Eva no solo tuvieron a Caín y Abel, tuvieron muchísimos hijos.
¿Acaso no Dios les dijo en Génesis 1 y 2, ¿sabes qué? Deben de multiplicarse y procrear y llenar la tierra y sojuzgarla? Y cumplieron. Tuvieron muchos hijos. Ahora, aquí la Biblia se enfoca en algunos personajes nada más. Y aquí vemos precisamente a Caín, que fue el primer hijo. Y era el primer hijo, y eso es algo de subrayar por lo que vamos a leer en el capítulo 5. Y dice, respondió Jehová, dice, cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. ¿Qué señal puso Dios en Caín? No se sabe. Yo no estaba ahí. Y muchos comentan, dicen, no, pues es que la señal era esta, la señal era la otra. Y he escuchado cada cosa que digo, ¿para qué queremos jugarle al listo? Si Dios no dejó claro qué era esa señal, ¿para qué inventarle? Pero en verdad hay algunos hasta rabinos judíos que inventan cada cosa, ¿no? O sea, yo me gusta estar meditando y buscando comentarios rabínicos. Y he visto cada cosa y he escuchado cada tontería, como un lazarillo. O sea, dices, ¿qué? Un perro, ¿no? Por decir algo. Otra que lo hizo ciego, otra que, o sea, hay N, pero la pregunta es, ¿cómo para qué estar inventando si la Biblia no lo deja claro? ¿No? Entonces simplemente Dios puso una señal y que con esa señal pues realmente no lo iban a matar, ¿no? Y iba a ver, entonces Jehová puso una señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Ahora vemos esto. Aquí vamos a empezar algo importante. Bueno, no que lo demás no haya sido importante, pero me refiero importante para el capítulo siguiente, para el capítulo 5. Salió pues Caín delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Ojo, subraya. Caín conoció a su esposa, y cuando la Biblia habla de conocer, habla de tener intimidad sexual. Conoció Caín a su esposa y concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo. Otra característica de Caín. Ya una vez una persona apartada de Dios, el centro del universo es el ser humano. Voy a ponerle al nombre de la ciudad el nombre de mi hijo. Ya no se trata de honrar a Dios, se trata de honrar al hombre. Aquí vemos el inicio del humanismo. Aquí vemos el inicio de la exaltación del hombre, apartado completamente de Dios. Antes era la exaltación a Dios, la adoración a Dios, la ofrenda. Y ahora vemos aquí el inicio de la exaltación al hombre, el inicio del humanismo. Caín es el padre del humanismo. Vamos a exaltar al hombre. Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, dice que no le dieron gloria a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, dando culto a la creación antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Tontos, exaltando a la creación antes que al Creador. Caín fue el primero. Caín. El día de hoy, ¿cuántos hijos de Caín, cuántas doctrinas afiliadas a Caín vemos? El hombre exaltando al hombre. Aún religiones. El hombre exaltando al hombre. ¿No? Esta aberración de este tipejo, porque no hay otro nombre que se le pueda dar a este cuate Nazón no sé qué, de la luz del mundo, algo así. Qué tristeza que
sus seguidores exaltan al hombre y son tan ciegos de no ver toda la evidencia que hay de que el cuate era un depravado al igual que su papá. Un hijo de Satanás, usando el nombre de Dios para engañar, para enriquecerse y también para abusar de jóvenes. Satanás. Y así me puedo seguir con un chorro, ¿no? Pero sin embargo, hay una exaltación al hombre, hay una exaltación al ser humano, y en todos lados, en partidos políticos, en gobernantes, en empresarios, en deportistas, en artistas, en cantantes. Una exaltación al hombre, al hombre, al hombre. O en nuestra cultura también una exaltación al yo, al yo, al yo, al yo. Una cultura de exaltación al cuerpo humano. Y es un mundo completamente en tinieblas, apartado de Dios. ¿Y dónde surgió todo? El primero fue Caín. Voy a exaltar a mi hijo y le voy a poner a mi hijo un nombre de ciudad. Voy a poner el nombre de ciudad como el nombre de mi hijo. Y después de eso, ahora vamos a ver la descendencia de de Caín, perdón, y de Enoc también. Y a Enoc le nació Irad. Irad engendró a él también. Engendró a Mehujael. Y Mehujael engendró a Metusael. Y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el angelito, como ya lo hemos visto también. Pero es importante retomar todo esto que dices, bueno, esto ya lo habíamos estudiado, sí, pero estamos viendo otro aspecto muy importante para poder entender el 5. Quiero que veas la descendencia de Caín. Analiza la descendencia de Caín. Es lo que estamos haciendo. El carácter de Caín y la descendencia de Caín. ¿Y sabes qué? Esta es la primera vez que un hombre se rebela contra el mandato de Dios y contra la autoridad de Dios y decide tomar 2 mujeres por esposas, cuando Dios literalmente no es el plan original de él. Y muchos, como ya lo hablamos este tema, ya anteriormente ya hablé sobre este tema, porque muchos podrán decir, bueno, ¿y qué pasó con Salomón? Pues es un mal ejemplo, porque Salomón acabó muy mal precisamente por la cantidad de esposas que tuvo, y sobre todo se dejó guiar por sus dioses, ¿no? Acabó idólatra. El rey David, pues sí, el rey David también tuvo muchas esposas y muchas concubinas, pero no significa que fuera el plan de Dios. A Jesucristo le vinieron a hacer una pregunta sobre el divorcio en Mateo capítulo 19. Y en Mateo capítulo 19 Jesucristo contesta, ¿no han escuchado que al principio el plan original de Dios, varón y hembra los creó? Si el plan original de Dios hubiera sido un hombre con otro hombre, como ahora quieren decir que es lo normal y que tiene, ¿sabes qué? Pues Dios lo hubiera hecho así. O Dios hubiera hecho a un hombre con 2 esposas, ¿no? Bueno, le dio a Eva y a Roxana o a Julieta o a no sé, ¿no? Pero no fue así. Dios le sacó una costilla y de una costilla hizo a la mujer y se la dio a Adán. El plan original de Dios es un hombre y una mujer, una familia. Ese es el plan original de Dios. Pero vemos el inicio de todo, el inicio del asesinato, el inicio de la soberbia, del rencor, del resentimiento, del odio, de la envidia a través de Caín. Vemos también el inicio del ¿cómo se llama? Del egocentrismo, ¿no? Vemos el inicio también en Caín del humanismo, exaltar al hombre, ¿no? El hombre como centro de todo. Y poniéndole hasta el nombre de una ciudad para exaltar a su hijo. Vemos el inicio de la rebeldía al plan original de Dios, de la familia, en que, pues precisamente en este cuate, Lamec, que tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas. Ojo, ahí lo subrayé. Aquí empezamos
precisamente con las profesiones, ¿no? Dice, el Jabal es el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. La ganadería empezó con Jabal. Es la primera vez que empieza la ganadería. Entonces nos encontramos que la descendencia de Caín era una descendencia trabajadora. Era trabajadora. Y dice, el nombre del hermano, de su hermano, fue Jubal, el cual fue el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Podemos ver que empezó el entretenimiento, el arte, la música a través de Jubal, ¿no? Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y hermana de Tubal Caín fue Nama. Ahora, aquí nos estamos viendo la descendencia precisamente de Caín. ¿Y cómo era la descendencia de Caín? Pues ganaderos, artistas, creaban arte, música, espectáculo. También eran, trabajaban el hierro, ¿no? El metal. Y en esa época el metal pues se ocupaba literalmente para las guerras. Entonces, esa era la descendencia de Caín. Vamos a continuar, porque ya es tarde, ya se me hizo tarde por andar platicando demasiadas cosas. Génesis capítulo 4, versículo 23 dice, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que a un varón mataré por mi herida, y a un joven por mi golpe. 7 veces será vengado Caín, pues Lamec, es decir, yo que soy descendiente de Caín, en verdad 70 veces 7 lo será aquel que me haga daño. O sea, otra vez, el yo. Si a él 7 veces será vengado o castigado aquel que le haga daño a Caín, pues en mí, pues más fuerte, más heavy. Aquel que me toque, aquel que me haga daño, pues 70 veces 7 lo será. Tómala. Y conoció de nuevo Adán. Y aquí hay un parteaguas. Muy importante. Hemos estado viendo hasta el versículo 24 la descendencia de Caín. Vemos en la descendencia de Caín que eran ganaderos, trabajaban el arpa, la música, el espectáculo. Eran personas que trabajaban también el metal, el hierro. Vemos por primera vez el egocentrismo, el humanismo al grado de exaltar el nombre de su hijo. En vez de exaltar a Dios, exaltó a su hijo poniéndole una ciudad del nombre de su hijo. Vemos también aquí a Lamec, el primero que se rebela contra el plan original de Dios de la familia, rechazando el plan original de Dios de la familia y creando su propio concepto de familia. Ahora 2 mujeres y un camino. Pero a partir del versículo 25 vemos cómo cambian las cosas y es muy importante. Y conoció de nuevo Adán a su mujer. ¿Se acuerdan qué significa cuando la Biblia dice y conoció? Habla de que tuvieron intimidad, tuvieron relaciones sexuales. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y su nombre Enós. Entonces, fíjate lo que va a pasar aquí. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿A través de quién? ¿De la descendencia de Caín? No. A través de la descendencia de Set empezaron a invocar el nombre de Jehová. Ahora sí al capítulo 5 y voy a leer varias cosas. Pero fíjate algo muy importante en el versículo 1 del capítulo 5. Este es el libro de las generaciones. ¿De quién? De Adán. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo.
y esto ya lo estudiamos cuando vimos Génesis 1 y Génesis 2, no es mejor el hombre que la mujer, ni la mujer es mejor que el hombre. Dios creó al hombre y a la mujer en igualdad de importancia delante de él, con roles diferentes, muy marcados, con genética, con un cuerpo muy diferente, preparado para las tareas que Dios nos ha dejado. Al hombre lo hizo más alto, más fuerte, para que labrara la tierra, para que protegiera, para que defendiera, para que trabajara duro. A la mujer la hizo más frágil, más delicada, para hacerla cariñosa, para hacerla amorosa, para hacerla, y le dio a la mujer el don de dar vida a través de su vientre. A Dios le dio el milagro que la mujer produzca el alimento para los bebés. Y ya desde la naturaleza biológica de la mujer y la naturaleza biológica del hombre, claramente Dios estampó los roles de cada uno. Que el día de hoy mucha gente está confundida, que el día de hoy mucha gente está en contra, por supuesto, este sistema apartado de Dios, este sistema que va en contra de Dios y que aborrece a Dios y su palabra. Te van a meter un feminismo o un machismo que van a desvirtuar completamente lo que Dios establece en su preciosa palabra. Pero Dios creó biológicamente al hombre para unas labores, Dios creó biológicamente a la mujer para otros roles, en roles diferentes. Sin embargo, los dos son de la misma importancia y valor delante de los ojos de Dios. Ambos somos hijos de Dios, ambos somos creados a imagen de Dios, ambos somos coherederos de la gracia. Esto ya lo estudiamos en Génesis 1 y Génesis 2, pero es importante recalcarlo en medio de esta época donde desvirtúan la imagen de la familia, desvirtúan la imagen del rol del hombre. Ahora resulta que el hombre, mientras más femenino sea, es más hombre, y la mujer, mientras más hombre sea, más mujeres, y es mentira. La feminidad bíblica es hermosa y la masculinidad bíblica es hermosa, y tenemos que regresar a eso. El hombre ser un hombre conforme a la Biblia, al corazón de Dios, al plan original de Dios, y que la mujer sea una dama, una mujer femenina conforme al corazón y como Dios lo establece en su preciosa palabra. Entonces el versículo 2 dice: varón y hembra los creó, los bendijo y los llamó, y llamó el nombre de ellos. Si te fijas, está hablando en plural, Adán. Así es, porque Adán encierra al hombre y a la mujer, porque el nombre Adán habla de ser vivo, no ser vivo, el ser humano, la raza humana está englobada en Adán. Cuando habla de Adán, habla precisamente de varón y hembra, el día que fueron creados. Y vivió Adán, ahora sí ya específicamente hablando del varón, 130 años, y engendró, ¿cuántos hijos dice ahí? Un hijo. Y quiero repetir el versículo 1, dice: este es el libro de las generaciones de Adán, es decir, la descendencia de Adán. ¿Quién es la descendencia de Adán? Vamos a ver en Génesis capítulo 5 la descendencia de Adán. Pon mucha atención. Y vivió Adán 130 años y engendró, ¿cuántos? Un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enós. Y vivió Set, después de que engendró a Enós, 807 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Set 912 años, y murió. Vivió Enós 90 años y engendró a Cainán, y vivió Enós después de que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas, y fueron los días de Enós 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalalel, y vivió Cainán después de que engendró a Mahalalel
840 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió, vivió Mahalael, y así sucesivamente puedes ver una genealogía. ¿Y la genealogía de quién? Como lo vimos en el versículo 1, de Adán. Vivió. Ahora te voy a hacer esta pregunta. Dices, ok, vemos la genealogía ahorita por cuestión del tiempo. No me voy a detener a leerles toda la genealogía. Ustedes la tienen ahí en su Biblia y la pueden leer despacito. Pero el punto muy importante del capítulo 5 y por lo cual empecé con la historia de Caín es esta. Si regresamos a ver la genealogía de Génesis capítulo 5 y dice, esta es la genealogía de Adán. ¿Dónde está Caín? ¿Te fijaste? Que empieza a hablar a partir de Set. Engendró un hijo y llamó su nombre Set. Y después empieza la genealogía de Adán a través de Set. Pero si tú te acuerdas en los últimos versículos del capítulo 4 de Génesis, habla que de la genealogía de Set volvieron al Señor, volvieron a alabar a Dios. Y vemos en el capítulo 5 de Génesis que la genealogía de Adán es a través de Set. Mi pregunta es, ¿qué acaso Caín no era su hijo? ¿Qué acaso no leímos la genealogía de Caín? ¿Dónde quedó esa genealogía de Caín en el capítulo 5 cuando habla de la genealogía de Adán y de Eva? ¿Dónde está? Dios borró la genealogía de Caín y su descendencia porque fueron apartados de Dios. Y esto, si tú te fijas, es algo muy importante en este sentido. Ya para irme a las conclusiones. Eran hombres trabajadores. Eran hombres ganaderos. Era uno que era ganadero. El padre de la ganadería, como le llama ahí Génesis 4. Otro que creaba instrumentos musicales. El padre del espectáculo, por decir algo. Otro trabajaba el hierro, el metal. Qué padre que fueron todo eso, ¿no? Qué padre que trabajaban, qué padre que se esforzaban, qué padre que tal vez en sus negocios les iba súper chido, pero sabes que si no tienes a Dios, no tienes nada. Y tu genealogía va a ser borrada. Pero si tienes al Señor, lo tienes todo. ¿Sabes qué? No importa todo lo que hayan hecho los hijos de Caín, todo lo bueno que pudieron haber hecho, las empresas, los negocios, el trabajo arduo, de nada sirvió porque su genealogía fue borrada delante de Dios. No importó. Pero a través de Set, dice precisamente el capítulo 4, ¿sabes qué? Y a Set le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Eso le importa a Dios, la relación con el ser humano. Y a veces nos enfocamos tanto en la chamba, nos enfocamos tanto en los negocios, nos enfocamos tanto en que nuestros hijos estudien en los mejores colegios, en las mejores universidades, y al final de sus días, ¿dónde van a terminar? ¿De qué te sirve pagarle la mejor universidad a tu hijo o a tu hija si se va a perder y su alma se va a perder? Caín y la genealogía de Caín fueron trabajadores. Incursionaron en cosas que antes no se habían hecho. Les llama a la Biblia que eran los padres de. Sin embargo, ¿sabes qué? ¿De qué sirvió? Muy chido, pero apartados de Dios, ¿adivina qué? Como lo vimos. Uno de la descendencia hasta agarró 2 mujeres. ¿Por qué? Pues porque me da mi gana. Pero es que Dios dice, a mí no me importa lo que Dios diga, yo quiero vivir así. ¿Y de qué sirve al hombre
que tus hijos vayan a las mejores escuelas, a las mejores universidades y tu descendencia se pierda lejos de Dios. ¿Cuántos casos el día de hoy estoy viviendo de hombres y mujeres que aman al Señor, que sirven al Señor y que sus hijos se han apartado de Dios y que no les importa Dios? Y veo en sus ojos una tristeza y veo en su corazón una angustia por sus hijos, porque se han apartado del Señor, porque Dios no es importante para ellos, porque lo importante para ellos es la lana, porque lo importante para ellos son los negocios, porque lo importante para ellos son las mejores universidades. Pero si no tienes a Dios, no tienes nada. Y tu genealogía será borrada delante de Dios. Porque lo más importante es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Y si tu nombre o el de tus hijos no están escritos en el libro de la vida, entonces, ¿de qué sirvió? Porque no hay universidad, ni Harvard, ni Oxford, ni el TEC de Monterrey, ni la UNAM, ni la Anáhuac, ni la Ibero, ni las mejores universidades de Puebla. No existe universidad que pueda inscribir a tu hijo en el libro de la vida. No hay universidad que pueda escribir el nombre de tu hijo en el libro del Cordero. ¿Y de qué sirve? No estoy menospreciando el darle lo mejor o los mejores estudios a nuestros hijos, pero el gran error es descuidar lo eterno y poner toda la carne al asador y toda la importancia a lo temporal. Caín se apartó de Dios, se rebeló contra Dios, y él y su descendencia trajo maldición para toda su descendencia. Y vemos el capítulo 5 que fue borrada su descendencia. Fue borrada. Y la descendencia de la que está hablando en el capítulo 5 es precisamente la de Set. Y como dice, ¿sabes qué? Comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Génesis 4, versículo 26. A través de la descendencia de Set. Porque Dios va a traer a memoria y va a bendecir la generación que le ame, que le crea, que le sirva. Pero aquellos que se sirvan a sí mismos, aquellos que vivan para sí mismos, como estos, la descendencia de Caín, vivían para sí mismos, se servían para sí mismos, y Caín hasta le exaltó a uno de sus hijos, poniéndole el nombre de una ciudad, el nombre de su hijo. ¿De qué sirvió todo eso? ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió? Y no podemos cometer ese error, amigos y querida familia. No podemos cometer el error de darle más importancia a lo temporal que a lo eterno. No podemos. Porque entonces el día que tú puedas estar en la presencia de Dios, por la gracia y misericordia de Dios y porque le creíste al Señor y su sacrificio, pero descuidaste la relación de tus hijos con Cristo y te enfocaste en lo profesional, en lo temporal, en los mejores colegios, en las mejores universidades, pero no fuiste firme en que ellos se acercaran a Cristo y que Cristo fuera su tesoro y no una empresa o un trabajo o algo temporal aquí. Sería horrible que desde el infierno estén clamando: ¿por qué no me predicaste de Cristo? ¿Por qué no me estorbaste en mi pecado? Mamá, papá. Y Caín trajo maldición para sus hijos. Eso sí, exitosos, ganaderos, de la farándula, herreros. Pero su generación fue borrada.
Y sin embargo, de Set habla de que la alabanza volvió, la exaltación a Dios volvió a través de su descendencia. Y vemos en el Génesis capítulo 5, y dice, y esta es la descendencia, la genealogía de Adán. Este es el libro de las generaciones de Adán. Y en esas generaciones de Adán no está Caín ni ninguno de sus hijos exitosos. Fueron borrados. Por eso, amigos y querida familia, lo más importante es literalmente qué lugar ocupa Cristo en la vida de nuestra familia, de nuestros hijos. Y pelear por sus almas. Y no dejarlos. Y darles nosotros buen testimonio. Dar testimonio de Cristo en nuestras vidas. Y orar por ellos. Ciertamente hay gente preciosa que ama al Señor, y que da testimonio y que ora por sus hijos, y aún así sus hijos han decidido alejarse de Él. Cada quien va a rendir cuentas. Cada quien va a rendir cuentas. Llega una edad donde cada uno toma su propia decisión. Y como ya lo leímos anteriormente, el domingo, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre del Hijo. Pero sin embargo, nosotros como padres tenemos que dar buen testimonio. Tenemos que estorbarles en su pecado. Y tenemos que predicarles a nuestros hijos. Y cerrarles la puerta del pecado. Y ser firmes. Porque estamos hablando de su vida o su muerte eterna. Génesis 5 es una hermosa historia de una genealogía. Y dices, ok, vivió tantos años, wow. ¿Por qué vivieron tantos años? Pues el planeta era diferente. Nunca había llovido, había un efecto invernadero. Pero pues ya después hablaremos de esos detalles. Pero el punto es que, ¿sabes qué? La descendencia de Caín fue borrada. Y eso está súper heavy. Y ya, como ya me colgué, y hay varios versículos que quiero leerles. El Salmo 103. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. ¿Cuál es la gloria del hombre? Somos polvo. El hombre es como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Primera de Pedro 1:24, porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba y cáese la flor, es decir, se va a caer. Nuestra gloria es nada, se seca. ¿Cuál es la gloria del hombre? Salmo 49:17, porque nada se llevará cuando el hombre muera, nada nos llevaremos, ni su gloria descenderá con él. Nada nos llevaremos. Desnudos llegamos a la tierra, desnudos nos vamos a ir, y nada nos llevaremos, ni la gloria, ni los títulos, nada nos llevaremos. Segunda de Corintios 10, versículo 17, mas el que se gloría, gloríese en el Señor.
porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino a quien Dios alaba. Lo importante no es mi autoconcepto de mí mismo, lo importante es qué concepto tiene Dios de mí. Jeremías 9:23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Esa es nuestra única gloria, conocer al Creador del universo y llamarnos sus hijos y haber sido perdonados de todos nuestros errores y haber sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Marcos 8. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Vamos a orar para terminar, querida familia. Demos importancia al importante. Demos el lugar que le corresponde a Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, con nuestros hijos. Y así como somos, buscar lo mejor para nuestros hijos. Busca lo mejor para tus hijos, que es Cristo. Y así como somos firmes y fuertes, si te dijera tu hijo: no quiero ir a la escuela, ¿qué le dirías? No importa, hijo, no vayas. No, tú le dirías: pues vas a ir, me vale lo que digas. ¿Por qué? Pues porque tú quieres que se prepare, que estudie, que tenga un buen trabajo. ¿Por qué no somos así de firmes para las cosas del Señor con nuestros hijos? Estorbémosles en el pecado, acerquémoslos a Cristo, sigamos orando por ellos. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por tu preciosa palabra, Señor. Te pido por cada familia, cada padre de familia que está conectado. Consuela sus corazones, fortalece sus corazones. Si hay papás que están conectados, que les duelen sus hijos porque están alejados de ti, yo te pido que les regreses ese gozo y esa paz, Señor. Contesta sus clamores, sus oraciones, Señor. Y trae a tus pies a sus hijos, Señor. Trae salvación a todas las familias, Señor. Te doy gracias por tu hermosa palabra, Señor. Y anímanos, Señor. Llénanos, dirígenos para poder acercar a nuestras familias a ti y vivir como familias, honrándote, Señor. Y que la gloria de nuestro hogar seas tú, Señor, en nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra y por tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pues querida familia, gracias por estar esta noche estudiando juntos la palabra. Ha sido un placer para mí compartir este capítulo de Génesis, estos 2 capítulos. Y primero Dios, nos vemos muy pronto. Después les damos la información de los estudios bíblicos que tenemos. Tenemos estudios bíblicos para mujeres, que ya me enviaron la información. Luego la voy a compartir el domingo con todos ustedes. Pues que Dios los bendiga. Les recuerdo que mañana es el grupo de adolescentes y de jóvenes a las 7:30 en la iglesia. Es un grupo precioso de jóvenes y adolescentes que Dios está fortaleciendo y está usando, y es un grupo hermosísimo. Este sábado arrancamos nuestro primer servicio. No sé si tengo aquí no, aquí no tengo nada de eso, pero el próximo sábado en nuestro primer servicio presencial, en sábado, ya los domingos ya no cabíamos, entonces ya empezamos el servicio sábados y domingos, y este sábado es el primero, a las 11 de la mañana. Están cordialmente invitados este sábado a las 11 de la mañana y el domingo a las 11 de la mañana. Pues coman frutas y verduras, que Dios los bendiga, y nos vemos primero Dios el sábado. Que Dios los bendiga.